Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Pedro Catalano nació en Avellaneda el 29 de diciembre de 1951. Comenzó grande en el fútbol profesional. Fue parte del Holanda de la C, aquel equipo de Villa Dálmine, campeón de 1975. Pero su nombre está íntimamente ligado a Deportivo Español. Entre 1976 y 1994, Catalano defendió en 581 partidos la meta españolista, siendo un bastión fundamental de aquel ciclo glorioso de Español en los años 80. Hasta el día de hoy mantiene el récord de presencias consecutivas en Primera División, 333 partidos entre 1986 y 1994. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Pedro Catalano, el eterno guardián del arco de Español. Pedro Catalano, lo saluda Carlos Zaida, junto a Nehuen Ríos, de Radiográfica, de Abrí la Cancha. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos, Nehuen, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, Pedro, un placer enorme poder conversar con usted, bueno, de dar cuenta de lo que fue su carrera, que es lo que nos interesa en esta charla de los días miércoles en Abrí la Cancha, y de recordar un poco también el fútbol de su época. Hay un dato que siempre me llamó la atención de su carrera, Pedro, y tiene que ver con que comenzó en el fútbol profesional de grande. Sí, son casos atípicos, casos que bueno, que uno no imagina que a los 22 años, estaba yo ya por cumplir los 23, fuera un cambio rotundo en mi vida, en mi forma de vivir, porque yo trabajaba, tenía mi título de técnico mecánico, trabajaba en una empresa metalúrgica, trabajaba de supervisor, y de repente, se cruzó en el camino del fútbol, que era un fútbol, si bien era profesional, era la primera C, ¿no? Donde quizás, no sé, tenía más que perder que de ganar, pero bueno, qué sé yo, uno siguieron insistiendo, yo no quería ir en principio porque me parecía que no valía la pena, no estaba preparado tampoco porque lo mío era todo amateur, yo jugaba con los muchachos en la Liga de Lanús, casi, y bueno, siguieron insistiendo hasta que, finalmente opté por ir, más que nada me probaron, un par de meses jugando en la reserva. Cuando terminaba el primer tiempo salía el arquero titular y entraba yo sin estar fichado, no entraba de contrabando, y así me fueron evaluando un par de partidos, y cuando terminó el año me ofrecieron un contrato. Yo iba como tercer arquero a un equipo allá en el 75 en Villa Dálmine, ¿no? De Lanús a Campana, que había viajecito, ¿no? Para los entrenamientos, para jugar. Ahora, sí, ese Villa Dálmine era el famoso Holanda de la C, ¿no, Pedro? Sí, después, a partir de ese año empezó a convertirse en eso, es justamente ese equipo, ¿no? Porque cuando arrancamos el torneo nadie hablaba de eso. Después, con el correr de las fechas y la cantidad de goles que tenía a favor, eso hacía que el equipo empezara a tener ese mote. Y sí, sobre todas las cosas, a mí lo que literalmente me liquidaba era el viaje. No tenía movilidad propia y había que ir en colectivo, en subte, en tren, haciendo dedo después hasta la cancha. No, realmente era devastador, ¿viste? Y esa fue una de las causas que hicieron que cuando terminara el año, a pesar de que el equipo ascendió a la primera vez, rescindiera mi contrato ante la oferta de Español, y me volví para la capital, digamos, donde aparte ya tenía a mi hijo de 6 meses, y eso me costaba mucho estar separado tanto tiempo, ¿no? Fuera de casa. Qué historia, ¿no? Porque
Después está toda la trayectoria, ¿no? En el ascenso, en primera división, el reconocimiento de las tribunas. Ya vamos a hablar de todo eso, pero sin ese esfuerzo inicial, lo demás no hubiera existido. Es realmente loable, digo, es para tener en cuenta este tipo de historias, Pedro. Porque aparte de todo eso, yo seguía trabajando por la mañana. O sea que yo me levantaba a las 4:30, a las 6 entraba, salía a las 2. A veces me escapaba 15 minutos antes para poder llegar a las 4:30 a Campana, ¿no? Si tenía suerte, si el tren no se rompía, porque en esos tiempos los trenes, bueno, creo que ahora también, era muy difícil llegar a horario, pero había que hacer un esfuerzo enorme. Entonces volví a mi casa a veces 9 de la noche, 10, y ya no era desgastante. La verdad que el físico, yo no estaba súper entrenado tampoco. Quizás después con el tiempo sí llegué a estar a ser un jugador de alto rendimiento, pero al principio no. Y todo eso me costaba muchísimo sacrificio, la verdad que muchísimo sacrificio. Y bueno, pero seguí porque mi forma de ser siempre fue esa, ¿no? Comprometido con lo que uno hace. Y esa creo que fue una de las palabras, el compromiso que uno adquirió siempre, después me llevó a ser así tenaz, perseverante, tratar de cumplir, tratar de estar siempre, ¿no? Y llegó Deportivo Español a tu vida, año 1977, ¿no? 76. 76. Yo juego todo el 75 en Villa Dálmine, como ya le dije, ascendió el equipo, arrancó el torneo de la B, creo que iban 1 o 2 fechas, rescindí y me fui al torneo de la C con Español, que todavía no había comenzado. Y bueno, y llegué, a la semana arrancó el torneo, o sea que ahí arranca, en el 76 arranca la historia con Español en la primera C. Una historia que duró 18 años, ni más ni menos. Y cuando uno piensa en aquel Deportivo Español que termina yendo de la C a la B, de la B a Primera División, está atravesada por un montón de historias. Digo, un club enorme en aquellos días. Yo tuve la suerte por mi papá, por su nacionalidad española, por ser asociado del Centro Gallego, de concurrir muchas veces en aquellos tiempos al Club Deportivo Español, y si bien no había una hinchada importante, había una institución enorme detrás de ustedes. Sí, a ver, el predio siempre fue así grande. Cuando yo llegué, lógicamente, en el 76 estaba casi, diríamos, despoblado. No estaba el estadio, por supuesto, había 2 o 3 canchas auxiliares, una pileta riñón chiquita y nada más, un poco de árboles que recién en forma incipiente comenzaban a crecer. Y nada, uno con el tiempo fue viendo cómo crecía todo, porque en el 78 se arrima el club Río Soane, y ya ahí comienza otra historia en el club, porque al otro año, en el 79, se asciende a la primera B. En el 81 se inaugura el estadio, que en ese tiempo era para 17.500, y después en el 84 se asciende a primera, o sea que en pocos años el club comenzó a tener un crecimiento vertiginoso, y con ello acompañado de lo que fue los socios. Se llegó a tener 28.000 socios, 29.000 socios, porque Español crecía, había gimnasios cubiertos, canchas de hockey, empezaron a haber canchas de tenis, se hizo pileta olímpica, bueno, se ampliaron los vestuarios, o sea, el club tomó un empuje impresionante, ¿no? Vos sabés que te iba a preguntar por Francisco Río Seoane, porque fue otro personaje que, bueno, atravesó el fútbol argentino durante muchísimos años, pero vos sabés que te quería preguntar por alguien que te dirigió y que fue un enorme jugador que atravesó también el fútbol argentino de su tiempo, como fue Ángel Zubieta, uno de los vascos que llegaron a Buenos Aires en 1939. ¿Cómo era Zubieta, que luego, bueno, que fue una figura enorme de San Lorenzo de Almagro y que hoy tal vez su nombre esté un poco olvidado hacia adentro del fútbol argentino? Sí, don Ángel, por sobre todas las cosas, era una gran persona, una persona muy paternalista, te hablaba como si fuera un papá. Realmente
yo lo aprecié mucho. Y bueno, él era, como yo te digo, una persona muy querida por la gente. Donde iba, él recibía, yo me acuerdo que recibía siempre algún aplauso, alguna palabra de aliento, porque era una persona querida en el ambiente futbolístico. Que así yo lo recuerdo siempre con mucho cariño, ¿no? Inclusive yo me acuerdo que en las campañas de Ríos también lo usaron un poco como para ganar las elecciones, porque se producía la vuelta de él con la llegada de Francisco, ¿no? Claro. ¿Y cómo era Ríos Seoane? ¿Qué nos puedes decir, Pedro Catalano, de Francisco Ríos Seoane, una de las personas más, podríamos decir, conflictivas del fútbol argentino de los años 80, 90, con tan en el centro de la escena por tantas cuestiones? ¿Cómo fue tu trato con Ríos Seoane y qué nos podés decir de él? Quizás hablaba lo que otros callaban, ¿no? Esa es la realidad. Él no tenía filtro, él te decía todo lo que era una realidad, cuando todos decían no sé o miraban para otro lado, ¿no? Él es una persona que realmente al principio tuvimos algunos roces, me acuerdo, porque él venía de lo que es el gremio de la gastronomía y bueno, se encuentra con el fútbol, que se manejaban algunas otras cuestiones distintas, y él a veces quería imponerse de prepo y esas cosas no caían bien, y bueno. Pero después una persona que fue amada y odiada de la misma forma por la gente, ¿no? Yo estoy seguro que fue el hacedor de todo lo que fue el Club Deportivo Español en su momento. Él con sus digamos, sus contactos hacía que se consiguiera todo, y bueno, fue una parte donde, a ver, el jugador lo que precisaba él te lo daba, sobre todo si era un problema familiar, si era un problema de dinero, si era un problema de internación en el hospital español. Él conseguía todo como para que uno esté tranquilo, juegue tranquilo, piense nada más que en el fútbol. Después, bueno, como yo te digo, era odiado y amado de la misma forma, ¿no? Yo creo que alguna vez le llegué a decir que era el más necesario que estaba en el Deportivo Español, pero bueno, yo la verdad que tengo un gran recuerdo. A mí me ayudó mucho, y yo creo que le respondía también, ¿no? ¿Vos creés que, pensando en relación con esto que nos estás diciendo, Pedro, que el fútbol de aquellos días, en definitiva, a través de las grandes campañas que hacían ustedes en primera división, pienso 3 subcampeonatos, ni más ni menos, le tiraban a pegar a Ríos Seoane por eso, un equipo chico que se entreveraba ante los grandes? Sí, aparte hablaba de cosas que nadie hablaba. Él era capaz de hablar de incentivo cuando todos se hacían la cruz y todos decían que nunca habían escuchado una palabra, porque todos eran unos mentirosos, porque esa palabra en el fútbol siempre existió. Entonces él lo decía cuando otros callaban, y quizás eso le provocaba un poquito de escozor a los otros dirigentes, pero bueno, él era así, era muy frontal, te decía lo que te tenía que decir y no había ningún problema, se peleaba delante de cualquiera, pero las cosas siempre de frente y claritas, ¿no? Después tuvo sus problemas con la justicia, sabemos que estuvo involucrado ahí en el tema de Torres, que era un vecino que después llegó a ser dirigente, lamentablemente lo mataron, pero él, que la justicia lo sobreseyó, que así ahí se cerró el capítulo, ¿no? Estamos hablando con don Pedro Catalano, reitero, un símbolo enorme, no solamente del Deportivo Español, sino del fútbol argentino de su tiempo. Y nos metemos con esa historia de Deportivo Español campeón de la Primera B del año 1984, el año que Racing debutaba en la categoría y Español que ganó, si mal no recuerdo, el 75% de los puntos en juego. Me acuerdo cuando era pibe, la radio que sonaba, el PIP, era gol de Español, tiro libre de Donaires. ¿Qué nos puedes decir de aquel equipo, Pedro? Que en definitiva fue una de las sensaciones más grandes, ¿no? que generó el fútbol de los años 80, aquel ascenso de Español y todo lo que generaron después en la primera división.
Sí, realmente, sí, sacamos casi el 86% de los puntos cuando se jugaba de a dos, ¿no? Se jugaba de a dos. El ganador se llevaba 2 puntos. Y a Racing, bueno, a Racing terminamos sacándole 16 puntos de ventaja. Nosotros en el año 83, Español casi desciende, tiene que ir a un partido de desempate en cancha de Sarmiento de Junín contra Central Córdoba, y por penales, porque el partido termina 1-1 por penales, el equipo mantiene la categoría, y bueno, había que empezar a remar porque el 84 era un año donde había que hacer muchos puntos, y bueno, ahí donde el club arregla la llegada de Oscar López, Oscar Caballero, que le dan una impronta distinta a lo que era el club en esos momentos. Era un club que estaba a la deriva, un club que era un desorden total, un caos, cada uno hacía lo que quería, y bueno, yo creo que con la llegada de los dos Oscar hubo una depuración profunda del plantel, del cuerpo médico, del cuerpo de utilería, se cambió todo, se cambió la indumentaria, todos los jugadores, arribaron 12 o 14 jugadores nuevos, o sea que prácticamente arrancábamos de cero. Yo me quise ir, ellos no me dejaron ir, y bueno, armaron un equipo como para sumar muchos puntos, y a la medida que empezamos a jugar y empezamos a ganar y el equipo se empezó a mostrar sólido, empezamos a mirar ya la punta y nos empezamos a olvidar del promedio del descenso, ¿no? Y ganaron el campeonato 5, 6, 7 fechas antes, no recuerdo. Cancha de Defensores de Belgrano, si mal no recuerdo. No, en cancha de Atlanta contra Defensores. Ahí donde ganamos el partido 4 fechas antes. Y ahí Oscar, ya los dos Oscar se fueron de vacaciones, nos dejaron con el profe y ellos se fueron a pasear por Europa, que eran el premio que habían arreglado con el presidente. Mirá vos, mirá qué dato. Hoy sería raro, hoy sería realmente extraño. Sí, bueno. Y a ver, aquel Deportivo Español de primera división, ¿no? Subcampeón 85-86, aquella temporada del 88-89, que creo que en la primera rueda algo habrá pasado para que Español no jugara la Copa Libertadores. Recuerdo un 4-1 a Racing una noche en Avellaneda que jugaron de una forma sensacional. ¿Cuál fue el secreto de aquel Español que mayormente dirigieron López y Caballero? ¿Por qué pasaban los años y Español tenía un equipo que siempre era difícil, que siempre era sólido? Yo creo que siempre estuvo la base, digamos, la base de 4 o 5 jugadores. No digo que sea el sustento, pero era una base que estaba yo, estaba Charly Batista, Lucho Correa, y más o menos los demás también que estuvieron algunos años con nosotros hacían que se cambiaran algunos puestos, pero siempre el equipo, la identidad siempre era la misma, ¿no? Los técnicos que venían como que se adaptaban a nosotros más que nosotros a ellos. Entonces eso hacía que el equipo ya se conociera de memoria, los jugadores inferiores que subieron como Michelini, Agoglia, Fuente, todos esos chicos ya era otra época donde uno le decía las cosas y ellos se sentaban y escuchaban y después las llevaban a cabo. Hoy en día es más difícil hacer entender las cosas de unos chicos, no sé si escuchan tanto, pero sobre todo era eso, ¿no? El equipo sabía el libreto de memoria, y nosotros el primer año que arrancamos en primera, yo creo que ese año fue clave porque es el año que hace sumar un montón de puntos. Español queda tercero por diferencia de gol, entonces suma un colchón de puntos que hace que después empiece a jugar otras temporadas tranquilo. Nosotros las primeras 10 fechas del primer año en primera no habíamos perdido, que habíamos empatado a Boca en su cancha, habíamos tenido unos resultados bárbaros, o sea que eso demostraba que el equipo era un equipo sólido, un equipo de hombres que estaba acostumbrado, ¿no? Estaba acostumbrado y sabía lo que quería. ¿Y alguna vez, Pedro, soñaste con la posibilidad de un campeonato? Porque en el 92 se lo pelearon al Newell's de Bielsa, ustedes corriendo de atrás con un promedio que los tenía casi condenados de antemano. En el 88, te reitero, un gran equipo de Español. ¿Alguna vez soñaste con la posibilidad de la vuelta olímpica o el objetivo tal vez era otro, Pedro?
No, yo creo que la verdad íntimamente no creía, porque a lo mejor yo descreía, veía tantas cosas que pasaban alrededor de Español, como la diferencia que había con los árbitros, por ejemplo, como te dirigía a River, a Boca, Independiente, Racing, a los grandes, digamos, y como te tocaban a vos, como te manejaban, ¿viste? Hay cosas que uno veía que era imposible llegar, como cuando nos pasó esto de la Copa Libertadores, que bueno, las empresas periodísticas o esas grandes empresas que tenían ya todo armado, vendido, las pautas, todo, y en vez de Boca Racing, ve que en el medio se le mete Español y bueno, le dieron los puntos a Boca por el petardo de Navarro Montoya en cancha de Racing. Claro, siempre quedó flotando en el ambiente, por eso es bueno ponerlo en el centro de la escena, Pedro. Perdón, no, digo, siempre quedó flotando esa idea de, bueno, mirá, a Racing y a Boca le conviene, sobre todo a Racing, que ya estaba clasificado, jugar 2 partidos a cancha llena con Boca y no 2 partidos de Copa con Deportivo Español. Siempre quedó dando vuelta eso en el ambiente. ¿Te imaginás vender televisar un partido contra Español cuando lo podés hacer contra Boca? No hay que pensarlo mucho, pero bueno, el fútbol de esas cosas no entiende, y a nosotros nos dolía mucho todas esas diferencias que se hacían, porque la veíamos, la notábamos. Después nosotros fuimos a jugar a Ferro contra Argentino y bueno, nos saludó 4 goles, una cosa de loco ese día. No había forma de ganar, pero bueno. Yo la verdad que estoy más que satisfecho. Después jugamos Copa Conmebol. Lo que sí estoy seguro que si hubiéramos estado en este tipo de torneos como se elaboran ahora, que uno llega a jugar, hubiéramos jugado todos los años, hubiéramos jugado copas internacionales seguro, Sudamericana o Libertadores siempre, porque ahora hasta el sexto, hasta el quinto, hasta el cuarto, todos entran a participar por algo, ¿no? Sí, es otra realidad. Ustedes jugaron ahí la Conmebol 92, si mal no recuerdo, claro. 92, 93. Sí. Estamos hablando con Pedro Catalano, una charla que la verdad nos permite conocer el fútbol de los 80 desde otro lugar, no desde el prisma de los equipos grandes, sino desde el lugar de Deportivo Español, que estuvo ahí siempre, pero siempre algo también le pasaba. Pedro, dos preguntas me quedan. Ustedes se caracterizaron por ganarle a los grandes. Creo que a Racing lo tuviste de hijo, Pedro. Pero hay un partido que todo el mundo recuerda, que es aquel 3-2 a Boca en la Bombonera, que se caía abajo porque esa tarde-noche podía consagrarse campeón Boca luego de 11 años. ¿Qué nos podés decir de aquella tarde, Pedro? Sí, aparte de eso era día de elecciones en Boca, entonces había ido mucha gente, la cancha realmente estaba, creo que la cancha de Boca jugué 2 veces, una vez fue esa, en cuanto a la cantidad de público, ¿no? Y otra vez fue cuando jugamos en el 82 en primera vez con San Lorenzo, que Español hizo de local ahí. Esas fueron las 2 veces que jugué con la cancha a full. Y esa tarde para nosotros, bueno, nosotros veníamos de una racha de no convertir goles, si bien el equipo estaba ahí medio a los tumbos, pero no convertía goles, pero tampoco jugaba mal. Y fuimos a ese partido, la verdad, con mucha tranquilidad, estudiado un libreto que lo sabíamos de memoria, y bueno, entrar y saber que de los nuestros no había casi nadie, era todo de Boca, y eso a uno lo pone, por lo menos a mí siempre me puso a favor, ¿no? Yo quería siempre jugar con gente en contra, quería que la gente me hostigue, necesitaba estar siempre concentrado, y ese día, bueno, estaban todas, y la verdad que el equipo sorprendió porque en poco tiempo, ya en el primer tiempo íbamos ganando 2-0, ¿no? Entonces creo que nadie podía creer, a dar crédito de lo que le pasaba a Boca esa tarde, ¿no? Y qué partido hicieron, ¿no? Porque uno lo vuelve a ver, y la inteligencia táctica de aquel Español para manejar el partido y los nervios de Boca y todo ese ambiente es realmente admirable. Pedro, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radiográfica, con Abrí la Cancha, de poder recordar todo esto que nos estás diciendo. Y la última, ¿te duele ver a Español hoy
en Primera C, un club que ha sido, bueno, podríamos decir hasta diseccionado, ¿no? Porque qué poco queda de aquel Español. No Los queda, amigos de cultura del club ya vinieron alguna vez acá a la radio a dar cuentas de un montón de situaciones que vive la institución. ¿Cómo vivís esta realidad, esta actualidad de Deportivo Español? Mira, yo del año 2011 que estoy trabajando en el club. Ahora estoy como coordinador de los juveniles y no hay día que yo no camine por el club, por la cancha, por todos los rincones, que lo conozco de memoria, te imaginás, ¿no? La nostalgia que me produce, el dolor que me produce, el ver que todo eso parece que hubiera sido un sueño, porque uno ya no sabe que no va a volver, porque esa es la realidad. El club se ha perdido, el club no lo ayudaron en su momento, si bien yo sé que hicieron las cosas mal, porque cuando uno debe tiene que pagar, eso es lógico. Lo que me pareció que nunca hubo una ayuda, creo que le pasaron una gran factura por esa famosa huelga de los jugadores. Creo que después la AFA ni nadie miraron para el costado, cuando a todos los demás clubes siempre lo ayudaron. Bueno, Español quedó en la lona, fue a la quiebra, una corporación compró todo y después lo dejó estar ahí por 10 años, los 10 años han pasado. Hay una prórroga de 10 años más en un comodato que todavía no se establecieron las pautas, digamos, de ese comodato, que así uno el panorama no lo ve bueno, porque al sacarnos tanto lugar, les han dejado un par de hectáreas, nos han dejado, no tenemos más gimnasios, no podemos realizar otras actividades, se hace todo muy difícil. Hay pocos socios en base a eso, que no tenés una pileta, que no tenés nada porque no tenés espacio. Entonces, creo que eso es lo que le causa, por lo menos lo que me causa a mí es mucho dolor cuando uno transitó, la verdad, la década del 80 y 90, que fue la más gloriosa del fútbol, donde todos los jugadores de selección jugaban acá y uno podía disfrutar, y me di el gusto de enfrentar a todos, que así, la verdad que me causa mucho dolor ver al club así, ¿no? Pedro, déjame la última, Carlos, porque hablaste, ¿no?, de esos jugadores campeones del mundo, de Argentina que jugaban acá. Pudiste jugar, ¿no?, con el Tata Brown, si no me equivoco, en ese 86, que jugó muy poco en Español él, que llegó libre al Mundial, pero ¿compartiste? No, justamente por eso, él juega en Español porque no podía llegar libre al Mundial, ¿entendés? Él necesitaba estar en un club para que poder estar en la selección. Entonces Río Soane lo ficha y bueno, para nosotros es un lujo haber compartido con el Tata, un pedazo de jugador, aparte una persona bárbara, excelente, se integró al grupo como uno más, y bueno, y siempre uno agradecido de estar al lado de estas personas porque siempre te dejan consejos, sabiduría, y la verdad que siempre uno lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por tu recuerdo y también por tu emoción al hablar de tu carrera y de tu club, de Deportivo Español. Desde Radiográficas de Abrir la Cancha te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias, Pedro. No, gracias a ustedes por acordarse, ¿eh? Un abrazo grande y saludos para todos. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrir la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.